el club, esta especie de club de campo. Nosotros lo que vamos a ver es, nos vamos a detener en esta polígono, que son unos 7,5 acres, más o menos unas 3,5 hectáreas, casi, sí, 320, 340, es decir, unos 34.000 metros cuadrados, más o menos, para entender. Esta urbanización tiene una característica también muy típica de Barragán. Barragán describe por un lado, desarrolla su obra, él es el promotor, es el que compra, es el que promueve y es su propio cliente. Sin embargo, en esta obra concreta va a desarrollar la casa para un propietario concreto, ¿no? Y luego termina siendo todo esto es un sistema, unas caballerizas que tienen el objetivo de practicar caballos de pura sangre, están alojados allí y tienen un espacio para el adiestramiento, para la práctica, en fin, ¿no? Es casi como un mini club hípico en la ciudad. Bien, Barragán ahí tiene una característica también nuevamente fantástica, que es hacer de lo complejo algo simple. Bien, es un terreno, como ustedes vieron, bastante cuadrangular. Si bien tiene todo un martillo, pero es un terreno bastante cuadrangular. Entonces aquí Barragán tiene la maravilla y la claridad también conceptual de definir con pocas líneas cómo va a ser este gran programa de necesidad. Es un programa que tiene una casa, una caballeriza y un sector para la actividad, para la práctica del caballo, para la equitación, para el ejercicio de los caballos. Él es un amante de los caballos y en esta obra creo que representa de manera sublime esta relación entre lo animal y lo mundano, entre el hombre y su instinto más bestial, pero bestial no como algo exagerado, sino como bestia animal irracional, ¿no? Entonces, esa mezcla que somos el ser humano, el ser humano como un ser racional, pero también animal, Barragán ve que en el caballo también se circunscriben muchas de estas cosas que subsisten, que subyacen en la persona humana. Y también él es un gran observador de esta relación dialéctica entre el hombre y la mujer. Y entonces ve cómo el hombre, como el varón, tiene una manifestación también muy cercana al caballo y que la relación del caballo con el agua especialmente aparece un diálogo que siempre es contradictorio, pero también es al final armónico. Es decir, hay una relación dialéctica en movimiento, dinámica, permanente. Y Barragán entiende esta lógica y la traslada a todas sus últimas obras, pero muy especialmente a esta obra, ¿no? A las caballerizas y a la casa. A tal punto que si vemos aquí en este plano, esta planta, es muy sencillo, ¿no? Lo verde sería todo el espacio hacia el sureste. Recordemos que el sureste sería nuestro norte, noreste, es la parte mejor asoleada del hemisferio norte. Hacia el sureste coloca toda la vivienda y hacia el noroeste todo lo que es el sector de caballeriza con la pista, con el sector de los bebederos y con un sector, con un espacio dedicado al
la relación entre el caballo y el agua. Bien, aquí Barragán, acá vemos un poquito más detenidamente lo que es la planta de esta casa caballeriza. Entonces todo este sector es la casa y en todo este sector la caballeriza. Lo fantástico de todo esto es que el acceso lo tengo por acá, por el sureste, entro hacia aquí y me encuentro con, como remate a esta fuente, una de las fuentes más importantes. Aquí también todo este gran predio, este cuadrado, está dividido casi como en un cardón y decumano, ya no romano, sino mexicano, con estos grandes, con unos grandes pórticos de estucado pintado, ¿no? Al punto tal, esta diferencia entre el hombre y la animalidad expresada en el caballo de manera fantástica, de manera sublime, como él habla cuando habla del caballo, llega a tal punto que toda la explosión de colores, de perspectivas, de fugas de este espacio cerrado, porque al fin y al cabo es un gran espacio cerrado, pero que está abierto hacia el cielo, tal es la magnificencia del caballo, que todo esto tiene una característica, está muy pintado, está muy texturizado, y la casa, que es ese refugio del ser humano, le dedica una situación totalmente contrapuesta, es muy neutra, es prácticamente blanca, es un beigecito muy claro, la textura ya ha bajado, es una textura mucho más pulida, más controlada, mientras que en el lado de las caballerizas y de las fuentes es algo mucho más brutal el trabajo de las texturas. Aquí, en esta planta, me gusta mucho esta planta, ¿por qué? Porque es un juego interesante que recorre en este cardón decumano a lo mexicano, porque la casa se divide, si ven aquí, este es una cosa, esta es otra. Acá tengo voy a pintar, acá tengo una cosa, acá tengo la pista, acá tengo el sector de la casa, acá tengo el estanque con las caballerizas, acá tengo parte del patio. En esta situación de cargos humanos de manera moderna, de manera contemporánea, Barragán va a expresar a través de planos el color y la luz su arquitectura. Yo creo que acá está la clave de la arquitectura de Barragán, cómo con 3 elementos él hace su gran obra. Unos materiales que subsisten y que existen en la arquitectura de toda la vida, ¿no? Entonces, esta es la maravilla de Barragán. Bien, vamos a la próxima. Aquí vemos las caballerizas, el estanque. El estanque, como les dije, tiene una función concreta de lavar al caballo, de también apaciguar el instinto animal, porque el caballo en la parte más profunda el agua le llega hasta la parte inferior digamos, del tronco del caballo, ¿no es cierto? La parte de la barriga, digamos. Y sin embargo también el agua tiene la otra función, la función estética y la función poética de representar esta relación contrapuesta con la animalidad. Él habla de que el agua es el sinónimo de si el caballo es el hombre, es el varón, el agua es la mujer que en algún momento cuando deja de caer esa agua, que no está en movimiento, es un espejo que refleja, y cuando empieza a funcionar esta cascada, este salto de agua, el agua empieza a ponerse en movimiento, pero en ese movimiento también el agua refleja toda la mutabilidad que es propia, según él,
de la mujer, ¿no? Entonces, la variabilidad de la mujer expresada en esa transparencia y en esa mudabilidad del movimiento del agua. Bueno, es fantástico, ¿no? Solamente con ver las imágenes. Una de las cosas preciosas que él tiene también, de alguna manera, es esa arquitectura barroca, en la que en todo momento, aunque es un cardo y decumano, todo el recorrido de estas caballerizas, incluso de la propia vivienda, es un recorrido que siempre te va a encontrar en escorzo, siempre te va a mover, siempre te va a tomar en diagonal. Entonces, esas diagonales va a exigir siempre un giro del visitante. Y entonces, en ese giro está el encuentro de un nuevo paisaje. Casi podríamos decir que es una arquitectura muy barroca, y por eso también barroca es muy americana, muy mexicana. Barroca porque tiene siempre ese recurso del giro y de la sorpresa. Bueno, si fuéramos de vuelta a esta imagen, fíjense en cómo acá está el acceso a la casa, todo esta es la parte de la vivienda, este es un sector donde está para el estacionamiento de los vehículos, de los 3 autos, es un sector de servicio, la casa en sí mismo, pero fíjense en cómo entra casi de manera ceremonial, ese recorrido remata en este espejo de agua, y este espejo de agua de manera lateral, de manera flanqueada, cae esta cascada de agua cuando cae, cuando está en movimiento, y entonces crea todo un efecto escenográfico maravilloso, único. Sin embargo, la secuencia de muros y espacios lo que hace es que para seguir recorriendo las caballerizas tenés que ir haciendo estos giros. Y nuevamente en estos giros, si yo me pongo en esta punta, aparece necesariamente una nueva perspectiva. Y cuando ya estoy viniendo por acá, solamente la confinación de este espacio me crea otra perspectiva. Es decir, que hay en un mismo espacio una secuencia de espacios. Esa es la maravilla de la obra en general de Barragán, y en particular de esta de San Cristóbal. Lo mismo esto, fíjense esto que viene por acá, la parte trasera de todo esto, que son la parte de los establos, ¿no? Hacia acá volvemos hacia el punto de salida, hacia el noroeste, y sería también como otra salida de servicio. Entonces, ¿qué es lo que entendemos de la obra de Barragán? Que evidentemente siempre está marcada por una secuencialidad de espacios, y esa secuencialidad siempre es un espacio a lo barroco que encuentra un recorrido en el que durante ese recorrido va atravesando siempre perspectivas nuevas, ¿no? Y va creando un efecto escénico de sorpresa casi constante, ¿no? Otra de las cosas maravillosas de esta obra, ¿no?, es el juego de la escala ya propia de los planos, y la escala de la relación del espacio vacío o del patio en relación con el espacio más cerrado, más confinado, por ejemplo, de las caballerizas, ¿no? Esta es una imagen ya con el agua en movimiento, con esta cascada, con este chorro. Él también, si nos vamos a ver cuál es la historia de los pueblos mexicanos, ya lo habrán dicho también en historia, les habrán contado que en México, los pueblos más rurales, todavía tienen muchos de ellos la entrada de agua a través de unos acueductos que suelen ser de madera, que pasan por los tejados de las casas y van alimentando cada una de las fincas, ¿no? Bueno, él, que tiene esa experiencia Barragán de niño, la traslada en todas estas obras de última generación, ya al final de su vida como arquitecto. También una relación brutal con el color y con la textura, ¿no? Aquí, qué duda cabe que esta arquitectura está evocando el colorido
de la cultura precolombinas, ¿no? Prehispánicas. Evidentemente que esta obra manifiesta esta cromicidad de una manera viva, ¿no? Ayudada también por una arquitectura que es moderna, que está reinterpretada de manera fantástica. Hay que hacer una aclaración, que Barragán tiene un quiebre en su carrera antes de ir a Europa y a África, y después que él va, ¿no? Cuando conoce de primera mano ya la obra de Le Corbusier, puede relacionarse con Le Corbusier. De hecho, Le Corbusier, si se fijan en los escritos, Le Corbusier nombra a pocos arquitectos, ¿no? Dos de los arquitectos que siempre nombró fue Amancio William, argentino, y Luis Barragán, a nivel de Latinoamérica. También nombró otros en Europa, pero eran pocos los referentes de Le Corbusier. Sin embargo, a nivel de Latinoamérica, dos fueron los grandes arquitectos que él siempre hablaba. Uno de ellos es Luis Barragán. Aquí tenemos el otro de los chorros estos, que en este caso que flanquean una de los laterales de la parte de la vivienda, de la casa. En este caso, una de las cosas maravillosas que tiene es cómo él va jugando con el recurso del agua y del estanque. Es decir, ¿cómo creo esos elementos? Yo, una cosa que, bueno, ya ustedes lo habrán visto en historia, pero lo voy a tratar de dibujar. Este estanque tiene la característica que, en lugar de ser un elemento así y en el que se produce este hundimiento, y aquí estaría el estanque sin más, él tiene un recurso de jugar con también en este vaso que va a alojar el agua, también una estructura de planos. Entonces, en este caso concreto serán dos grandes vasos, pero que los va a trabajar de esta manera. Será un vaso que tendrá un doble plano inclinado y luego este otro más profundo. ¿Qué es lo que logra con este esquema? Esto es un corte, ¿eh? Esto es un corte. ¿Qué es lo que logra? Que esta parte sea, digamos, la parte del espejo de agua profundo, la parte donde se manifiesta de una manera mucho más viva, más virulenta, la caída del agua y el movimiento del agua, y esta otra parte es una parte más de remanso, ¿eh? Cuando llega hasta acá el agua rebalsa, llena este pequeño estanque, y este estanque está prácticamente como, por el plano inclinado, prácticamente como saliendo hacia la superficie seca, ¿no? Entonces, fíjense cómo el recurso del agua más el recurso de la materialidad, Barragán la utiliza para crear esos efectos únicos, irrepetibles en la arquitectura, pero que también es la arquitectura, si uno ve la arquitectura de la Alhambra, ¿no? A mí me recordaba mucho, aunque no he estado en esta casa, pero sí en Granada, me hacía recordar mucho la arquitectura de la Alhambra, ¿no? Del patio de los leones, de toda esa, de la fuente de Nazarí, de todos esos espacios exteriores, pero que terminaban siendo espacios interiores, grandes estares interiores, donde se le había quitado el techo y en donde la aparición del agua crea toda esa multiplicidad de espacio a través del reflejo y que moviliza todos los sentidos, no solamente el visual, moviliza el sentido del oído, el olfato. Acá se pone en movimiento todos los sentidos. Yo creo que esa es la grandeza de esta arquitectura de Barragán, ¿no? Bien, aquí una vez más también otro elemento interesantísimo. Esta es parte de la fuente que da a las caballerizas, cómo el color y la refracción de la luz
le dan ese toque dramático a su arquitectura. La arquitectura de Barragán es dramática, es un drama existencial que lo refleja en esa arquitectura muraria de planos, y que ciertamente tiene mucho que ver en la arquitectura racionalista europea, de Le Corbusier, de Mies, pero hay una reinterpretación única con la cultura americana y concretamente prehispánica, ¿no? Bien, vemos demás imágenes, imagen de la Galería La Caballeriza, esa necesidad de enmarcar la masa como contrapunto del vacío, ¿no? La masa expresada en estas columnas, que son como grandes pantallas, que separan este exterior de este semi-interior, de esta transición, ¿no? Bien, aquí vemos hacia atrás la casa. Vemos también un poco esta imagen, a mí me gusta mucho porque habla de este contraste que él explícitamente lo desarrolla entre lo que es la caballeriza y lo que es la parte de la vivienda. Bien, seguimos viendo imágenes de la caballeriza y aquí nos encontramos con lo que es la obra ya de la vivienda. Esta vivienda de Volker Egerström, perdonen la pronunciación, es de una familia alemana, que al final termina siendo el propietario y el que termina de definir el programa de necesidades. En esta casa, lo que vemos también nuevamente, fíjense, esta es una planta, el acceso lo tengo el sur, este está por aquí. Si nos proyectamos, estaríamos al final con el estanque de la parte de la caballeriza, el gran estanque, ese que veíamos recién. Y entonces, hacia la izquierda, tenemos toda una gran galería en la que se articula una parte de toda esta casa con esta otra parte más, digamos, más privada de la casa. Y nuevamente la aparición de la fuente. Bien, aquí vemos nuevamente cómo el recurso del agua, pero ahora de una manera distinta. Si antes en la caballeriza el agua representaba ese contrapunto con el mundo de la animalidad, de la irracionalidad del caballo, aquí el agua viene a representar la quietud de la racionalidad. Cómo el hombre que vive en estos espacios necesita permanentemente reencontrarse consigo mismo, reencontrándose con lo que tiene a su alrededor. Y creo que esta casa, preciosa, maravillosa, de una manera muy simple, muy sencilla, con muros muy puros, la coloración, yo profeso, lo he puesto todo en blanco y negro, pero la coloración es beige, es una casa, es un estucado muy, muy claro, en ningún momento aparece. Pero ¿qué es lo interesante de estas imágenes en blanco y negro? Cómo ahora el agua tiene razón de ser a partir de una condición del agua que es el reflejo. Cuando el agua está estancada, cuando el agua está en reposo, se nos muestra, se nos manifiesta como un espejo, y ese espejo refleja. ¿Pero qué es lo que refleja? Refleja la luz, pero y en esa luz refleja todo lo que está inscrito en su contexto, en este caso en el contexto de la pileta, ¿no? Y entonces la luz vuelve a ser el elemento que cose estas dos realidades, la realidad del mundo animal y la realidad del mundo animal racional de la persona humana, ¿no? Fíjense, esta imagen a mí me encanta, ¿no? Cómo el agua a un determinado momento del día tiene sus reflejos, ese reflejo también se evidencia en la cubierta, en la parte de cubierta, que es una cubierta hecha con tirantes de madera y con ladrillos, cerrada con ladrillería. Esa
esa cubierta también es parte de ese proceso de reflexión del agua, ¿no? Esta es preciosa, estas imágenes son una maravilla, ¿no? Como muestra que la arquitectura no puede ser una cosa plana, no puede ser una cosa bidimensional, es siempre una cosa tridimensional, es siempre existencial, es siempre espacio-temporal. Y aunque Luis Barragán maneja como recurso el plano, siempre esta arquitectura de Barragán es una arquitectura espacial y es una arquitectura temporal. Están las tres dimensiones en todos los momentos, a través de un color, a través de una masa, a través de la masa de una construcción, a través de su textura, a través de su reflejo, a través de la propia luz como estructurante del espacio. Y a mí traigo esta imagen de esta obra de Louis Kahn. Louis Kahn también fue uno de los grandes arquitectos que siempre citó a Barragán. De hecho, él citaba creo que de América Latina era el único que citaba a Louis Kahn a Barragán, al punto tal que para este espacio lo llama a Barragán para ver cómo, yo creo que lo conté el año pasado, pero perdón si me repito, pero Barragán lo llama y lo invita a que, bueno, a ver el espacio y lo que él le pedía a Barragán, cómo ambientar este lugar. Y cuando Barragán ve este espacio, ve el canal, todavía no estaba toda la parte, diríamos, de granito revestida, solamente estaba este canal que terminaba en el Pacífico, en el mar. Cuando él ve este espacio, lo que le dice es, en este espacio no pongas un árbol, no pongas nada. Este espacio solamente subsiste y solamente puede existir y subsistir gracias al agua y gracias a este hilo de agua. Entonces, si yo tuviera que decir algo, yo no pondría ningún árbol. Y cuenta, no sé, la leyenda si es así o no, pero Kahn mira a uno de los investigadores y responsables de este centro de investigación, se miran y entienden que le estaba dando el ADN de este proyecto y finalmente se concreta de esta manera, ¿no? Y esta obra termina siendo emblemática en Kahn, pero a partir de que hubo alguien que encontró la razón más profunda de este lugar, ¿no? Que venía dada, en este caso concreto, por el agua y todo lo que produce el agua en movimiento, su refracción, su reverberancia, esta cosa que para los mendocinos también es tan nuestra cuando sentimos en verano y vamos pasando por una sequía. Qué cosa más maravillosa tenemos cuando vamos por la acera, por la vereda, y vamos escuchando el sonido de esa sequía, ¿no? Bueno, Barragán creo que también entendió esa razón de ser de este recurso y lo fue aplicando en cada uno de los espacios de una manera realmente única y verdaderamente novedosa, ¿no? Yo creo que andamos un poco justo con el... para que lo vean y vamos, si les parece, un poquito ya a ver algunas cosas más de los objetivos generales de la asignatura, ¿no? Pero bueno, lo que queríamos era, a través de esta pequeña presentación, adentrarnos en el mundo del primer proyecto que haremos y en el mundo de un gran arquitecto como es Luis Barragán y de esta obra en concreto, ¿no? Si querés, Rosana, yo te cedo un poquito el comentario para que vos sigas con esto, ¿te parece? Rosana. Sí, acá estoy, José María. A mí me gustaría, Rosana, que comentaras vos tuviste una experiencia, tuviste 6 meses viviendo en México. Bueno, yo tuve la oportunidad, cuando fui alumna, cuarto año de la facultad,
fui a hacer un intercambio a México, estuve desde el mes de febrero a julio, tuvimos 6 meses, casi 6 meses, ¿verdad? Y fue una experiencia muy especial porque yo tuve la suerte de vivir solo a 5 cuadras de los bebederos de Barragán. Salíamos a caminar, a correr, entre comillas, ese era mi ejercicio, y más que nada disfrutar que al final de esa alameda que había, que en ese momento, me imagino que a lo mejor ahora las deben haber asfaltado, pero en ese momento las calles que estaban alrededor de esta alameda ahí en el centro, donde estaba como remate al final los bebederos de esa calle, la calle era de tierra en ese momento, en esa época. Quizás ahora, yo les estoy hablando hace 20 años atrás. Está asfaltada, me han dicho que está claro, asfaltada. en este momento debe estar asfaltada. En esa época era de tierra. Yo tenía, bueno, el novio de la chica donde yo me hospedaba vivía enfrente, así que bueno, era como ir todos los días, estar todos los días ahí. La pena es que estaba abandonado, o sea, el agua o sea, estancada, a lo mejor no estaba muy cuidado el lugar, y yo siempre llegaba hasta ahí, hasta donde eran los bebederos, nunca pasaba detrás del muro azul, y un día descubro que detrás del muro azul pasaba una calle. O sea, ese muro pasaba una calle, una avenida por detrás de la que rodeaba lo que era el barrio. Y yo siempre me imaginaba, siempre había imaginado que había algo especial detrás de ese muro, y de repente me encuentro una calle porque transitaban todos los autos y se me cortó la ilusión un poco. Pero era majestuoso estar en ese lugar, y es como que uno no quería traspasar el muro azul, era como quedarse ahí en ese espacio. Y después, bueno, otro día me dicen, no, si acá entrando en el barrio, enfrente, está la entrada y el acceso para llegar a las caballerizas. Yo viviendo ahí recién, creo que en los últimos meses, fuimos a recorrer que estaban las caballerizas, porque es un barrio privado y donde está todo eso. Entonces, bueno, había que pedir permiso para acceder, y en el recorrido te ibas encontrando las distintas fuentes, como esa que mostraste vos en una de las fotos, José María, está previa a llegar a la casa. Y después, la fuente de los amantes, está esa otra que vos mostraste, que yo no sé si esa que vos mostraste en una de las fotos es la fuente de los amantes, que está, como decir, 3 o 4 casas o una cuadra. La fuente, me parece que es esta, la de los amantes. Tengo la misma foto y todas las estaba mirando acá, pero bueno, nada que ver cómo están sacadas ahora, que están mucho más photoshopeadas las fotos, y ya con el agua, porque en ese momento cuando yo fui, el agua no existía que esté corriendo así, ni en esta fuente, ni en la fuente de las caballerizas. Pero en el mismo recorrido que cuando vos entrabas en el barrio, ibas viendo en todo este trayecto, te ibas encontrando estas distintas fuentes hasta llegar a lo que era la casa, y cuando entras y traspasás ese portón, tenés el gran remate de la fuente de las caballerizas. Estaba más atrás esa foto que vos mostraste, José María, que se ve la fuente ahí. Bueno, y ustedes se encuentran, había una más atrás que se veía bien ahí. Esa fuente, que es la de arriba a la derecha, ¿sí? Ingresa a lo que es de la casa. Esta, abajo a la izquierda, está en el exterior, está en la calle que vos recorres antes de llegar a la casa. Y por acá está al costado la escultura de los enamorados. Claro, por ahí está, ahí nomás al costado está la escultura de los enamorados, pero nosotros nos llamó la atención porque dijimos, uy, esta obra es de Barragán, y estaba tan abandonado que como que le desconfiamos y dijimos no, y nos pusimos a sacar fotos, pero fue como algo que vos la veías perdida en todo, como ha crecido todo esto, esta zona, este barrio. Sí, por ahí está la fuente. Y lo lindo que, bueno, ustedes lo que ven es que cuando ingresan tienen este remate del agua, y al fondo, que ustedes ven después que pasan la fuente, en la foto de la derecha arriba, yo sé que tengo el anotador, también tengo el lapicito. A ver, sí, lo que pasa es que no me responde mucho hoy el Zoom, no quiere andar.
Entonces, allá al fondo, donde está la línea de donde se dejarían los caballos, después que donde está el árbol, que ustedes pasan el agua, ahí tienen la entrada, ingresan con los caballos, o sea, todo el movimiento. Hola, Rosana. Hola, hola, hola. Por donde... Hola, chicos, ¿me escuchan? Sí, profe. Sí, es interesante porque se produce como un laberinto, cuando uno ingresa, por ejemplo, acá al sector donde están las caballerizas detrás de la fuente, en la de arriba a la derecha. Claro. Ahí uno, cuando pasa, hay un paisaje. Perdóname, Rosana. Es decir, aquí es la entrada de la casa. Exacto. ¿Cierto? Entonces uno tiene como remate esta fuente, ¿no? Con la caída del agua por acá. Y luego tenemos, ¿cómo se llama? Ese muro que hace de remate, que no te deja ver, te la deja entrever a la otra entrada que hay por el lado de atrás. Exacto. Pero esto también es un silo, ¿eh? Acá se guarda, bueno, la comida de los caballos. Y entonces girás por acá, por atrás, y entras al otro patio. Y de este lado, bueno, este laberinto que se arma por acá, a la derecha, detrás de la fuente, volvés a ingresar, recién mostraste en otra foto, a ver, lleva hacia adelante las fotos. Hay una foto que es del patio de atrás, un poquito más adelante, otra foto más adelante. Ahí está el remate que te decía yo, del muro, donde está todo este lugar, este espacio, donde se guarda la comida de los caballos, o donde se hará todo lo que sea de depósito. Y ahí, en ese entrecruce de planos al fondo, está la salida, por allá atrás. Y acá, si vos vas hacia adelante en las fotos, vos mostraste justo el patiecito de atrás, que te decía, esa es la salida. La salida es interesante porque tiene... Siempre juega con los planos, permanentemente está jugando con los planos para que vos vayas descubriendo el espacio. Exacto. No te lo deja entrever de una. En este caso, él tiene la sutileza de que estos planos se pivotean, porque, fíjense la sutileza, porque un plano que estuviera amarrado acá, con bisagra, con todas las cosas, realmente haría perder ese efecto. Sin embargo, el pivote acá es casi obligación para entender de que es un plano que en un determinado momento se gira y pivota, se mueve, pero siempre mantiene la entidad de plano. Entonces, es ese trabajo del detalle mínimo, ¿no? Y fíjate, por ejemplo, el detalle del muro, ese que está atrás, ese que estabas mostrando ahí anterior, José María. Ese muro, fíjense, esa raja que se abre desde arriba hacia abajo. Es un detalle en el muro, cómo lo trabaja, el que está detrás del arbusto. Ahí. Esa lineecita vertical que está allá atrás en el muro. Fíjense cómo es el detalle. Después esa ventanita, ese cuadradito acá a la derecha. Todos son detalles mínimos que no hacen que se vea un muro pesado simplemente, sin nada, sino aparecen estos detalles de cómo uno trabajar a ese muro. Ahí, Rosana, ahí un poquito era lo que yo quería subrayar de esta relación del contraste entre el vacío del cielo y la masa de lo tectónico. Estos ranurados y estas ventanas no son casualidades, no es que una cosa que se le vino así a lo primero, sino que estas ranuras refuerzan esa escala del muro de una manera brutal. Este es un espacio, bueno, es un espacio que sirve para asilo, pero que se comporta como un plano, y es un plano que tiene una densidad específica. La arquitectura en Barragán acá tiene densidad, y maneja la densidad de manera tremendamente intencionada. Fíjense aquí, el plano vuelve a caracterizarse como plano. El plano, ¿cuál es una de las características? Son dos dimensiones que prevalecen respecto a la profundidad. Sin embargo, acá este plano también compite la profundidad casi al límite de configurarse en volumen.
pero sigue manteniéndose plano porque el color, tanto la forma, la tectónica con la coloración y la continuidad de ese color materializan, refuerzan el concepto del plano y también de la escala, ¿no? Entonces, ¿cómo juega bueno, con todas estas herramientas de la arquitectura, de la composición de la arquitectura? Y sí, por ejemplo, esto sería totalmente monótono si todos los planos tuvieran la misma altura. Fíjense cómo juega con las distintas alturas, para jerarquizar y enmarcar distintos espacios y distintos recorridos o las escalas que quiera dar en el mismo espacio. ¿Pudiste, Rosana, tocar estos muros? Deben ser preciosos. Sí, lástima que nosotros tan ingenuos, cuando entramos tan fascinados, que lo único que hicimos fue recorrer todo y sacar fotos así, sin personas. Fuimos tan vivos. Se nos ocurrió sacar las fotos como si fueran las de las revistas, de los libros que habíamos visto en nuestra época, y no sacarnos nosotros, o mostrándonos, tocando el muro, o vivenciando este espacio. Y fíjense acá, la piedra, el agua, el muro, el contraste de los distintos materiales, el verde por detrás de ese muro que lo va abrazando, ¿sí? Este tema del juego del agua, de la profundidad de la fuente, porque tiene esa forma así de que se va hundiendo en pendiente. A mí me encanta cómo con un mismo plano del agua, siempre un plano, aparece una densidad. El agua vuelve a obtener densidad, ¿no? Entonces, este juego de lo etéreo del agua y la densidad, con un recurso tan sencillo, pero tan maravilloso, de la piedra, el ripio, la piedra bola puesta toda por acá, hacer este plano inclinado, estoy haciendo un corte, ¿no? Sí. Hacer este plano inclinado y luego hacer esta fuente. Aquí es donde cae, donde se produce este movimiento, donde se pierde la relación con el fondo y solamente subsiste la figura, y sin embargo aquí vuelve a aparecer el fondo y el agua se te viene prácticamente a los pies a través de este recurso de un plano que gira con una determinada angulación, ¿no? Es una maravilla, es una poesía en cada instante, ¿no? En todo momento, por más que uno no hubiera encontrado ese hilo de agua corriendo en las fuentes, las sensaciones de que uno va sintiendo con esas terminaciones, con los detalles en los muros, habían caballos también en ese momento, porque a veces podría decir que uno va y no había ni un caballo en la caballeriza, no, estaban los caballos, entonces era como vivenciar ese espacio desde otro lugar, no simplemente de una fotografía, sino estando ahí y querer decir, bueno, había gente también paseando algún caballo que otro ahí en el espacio. En este espacio, el agua obviamente no estaba corriendo, estaba más estancada, pero bueno, obviamente que la deben hacer circular para las distintas, cuando vas poniendo las fotos. Fíjate en esta foto anterior, que es la parte de atrás, José María, en 2 fotos anteriores que pasaste. Una más. Acá, esta es la parte de atrás de las caballerizas. No, la otra. La que pasa a los caballos, la otra. Una para adelante. Para adelante. Una más. Una más. Hacia adelante, te fuiste para atrás. Perdón. A ver si... hay. Una más. Es que hay un patio atrás, que es una foto chiquita. No, está atrás, sí, está más atrás. Acá está la pista de equitación. La pista para la práctica de los caballos y tener otro espacio para donde comer. Acá está la pista de equitación y acá atrás está el otro patio, el acceso, ¿no? Sí, y por ahí el acceso a la casa, es como una salida de la casa más privado, que es la foto que vos mostrabas, que vos decías que te gustaba mucho, donde se veía el contraste del muro de color con el muro blanco de la casa. Bueno, esa foto está tomada
diríamos, hacia allá. La casa está hacia abajo, Exacto. hacia este lado. Exactamente. Bueno, ya cuando los chicos empiecen a ver la obra Barragán van a encontrar y van a ir descubriendo la casa. Ese es el patio de arriba, ¿viste? Claro, Esa foto que vos ves con esa escalinata. Esta es la entrada principal, ¿no? Y esto remataría en esa fuente que está. Totalmente. Esta debe ser la casa del cuidador o algo acá esta parte, bueno, sé que son de servicios. Eso sí, es el área de la casa del cuidador. Acá fíjate que todo lo que tenés a la izquierda, acá a la izquierda tenés cocheras, algún depósito, y después ya tenés los baños y la pileta, y la piscina acá, y después el acceso con esa galería donde ya te entras a lo que es la casa propiamente dicha de atrás, arriba. A mí me gustaba acá, en este sector de la pileta, cómo la pileta avanza sobre el interior, ¿no? Y entonces es el agua que se mete dentro de la casa para prácticamente ser, digamos, convertirse en el soporte inferior del espacio habitable, ¿no? En el piso, en el suelo de ese espacio, ¿no? Y con todo lo que conlleva que el agua se meta, ¿no? Los reflejos, la sonoridad, la frescura, la reverberancia de la luz reflejada, del sonido. Bueno, realmente es una verdadera maravilla. Si te parece, ¿querés hablar un poquito de los objetivos? Como en Arquitectura 2 tenemos los objetivos conceptuales, actitudinales y procedimentales. Los conceptuales tienen que ver básicamente, hago una introducción, Rosana, pero los conceptuales tienen mucho que ver con la idea de cómo elaborar a partir de los distintos ejercicios todo un pensamiento crítico de la arquitectura, elaborar conceptos y configurar nuestro marco teórico arquitectónico. También profundizar en la teoría y en los análisis de la arquitectura, de los grandes maestros de la arquitectura. En este caso veremos a Barragán, pero deberíamos de hacer un repaso de muchos, por lo menos de los grandes arquitectos de la modernidad, para entender muchos de los arquitectos de nuestra contemporaneidad, ¿no? También dentro de los conceptuales es poder lograr estructurar un método de proyecto y un método de trabajo en el que se incorpora en Arquitectura 3 principalmente todas las variables constructivas y estructurales de instalaciones, ¿no? No son agregados, lo vemos acá en Barragán, son parte constitutiva de la propia arquitectura. En eso yo voy a hacer un paréntesis y después lo vamos a profundizar. Es importante que Arquitectura 3 tengamos no solamente cursada, sino aprobada mínimamente, como lo señala el programa de la carrera, que no es caprichoso, sino que está orientado a que podamos desarrollar los criterios y los objetivos que se plantean en las materias de tercer año, como es diseño estructural 1, como es instalaciones, como es por descontado haber aprobado Arquitectura 2, ¿no? En fin, todo ese marco de correlatividades fuertes que son necesarias para configurar y conformar ese marco teórico y dar con los objetivos conceptuales de Arquitectura 3. Los procedimentales básicamente tienen mucho que ver, en este caso en concreto en Arquitectura 3, con lo que es la representación del proyecto arquitectónico a través del uso de las herramientas de informáticas ahora. El año pasado hicimos mucho hincapié en lo manual. En este caso vamos a ir incorporando progresivamente y de manera fuerte, ya para el último semestre, que se desarrolle todo
en formato digital, ¿no? Que también es otra herramienta que la tenemos que saber utilizar. Bueno, saber intervenir en el patrimonio construido. Creo que la Casa de Barragán es también un testimonio totalmente claro de cómo ha de interpretarse desde la historia, pero no la historia solamente narrada, sino buscando la esencia específica del proyecto arquitectónico para luego trasladarla a nuestra propuesta actual, ¿no? La propuesta arquitectónica que nos toca hacer hoy aquí en Mendoza. Bueno, ¿qué más, Rosana? Te dejo, yo estoy un poco afónico ya. Espero que no se me corte porque no tengo buen internet, les digo, aviso. Y bueno, después ya están los procedimentales, los actitudinales, con respecto a cómo vamos a relacionarnos con estos, vamos a desarrollar estos razonamientos lógicos en los procesos creativos, cómo nosotros nos vamos a ir, cómo vamos a ir desarrollando este proyecto, la forma de graficarlo, la forma de pensarlo, desde dónde nace, cómo lo vamos a manifestar y cómo va a ir demostrándose este proyecto y a lo largo de todo este proceso que nosotros vamos a ir haciendo desde el análisis, desde la idea, hasta la materialización y hasta la concreción del proyecto. Ahí, y con respecto después... Perdón, sí. Rosana, si en lo procedimental tenía que ver básicamente en cómo traer al proyecto las herramientas que ya trabajamos en segundo año, en la que ustedes han